Isha pamba, Isha parike fuera, pina coina na ame ya ñepe, mañana envía pocos de día aragua, evagina. Canal, atoralo hermano fuera. Peina, Roy de Emilio Vázquez, Penemangue, Coi, Jaume, Evo Pemeti, abrazo, rompe espalda, Ñeño Peruña de envía pocos de día araguari que fuera, Abu llegue Pimejare ya pisacabe, Ara, a Peishahina, Pesa yo fuego, más 595 985 162 975, Yeñemo y Cubitebe, Peisha Umajeabe, Abuye, Pemo Majeagüere Pendeñe por Andú, Boujaguere Pende, palabra de aliento, Peishabe. Abu Hierro Sergio y Apujarina a te chamui Catujan maña compartir Facebook a YouTube Abu lleguen de a entero betea be me haya pues acá ve a aprender bejo ara Radio WhatsApp vive ñañembo ya entero betea celular pe o maje jabe ñan de programa que atora pensa ya yo imagina ya pues soy ñañembo imbarete ma vende que fuera. Peisa ya seina coste día lunes a viernes goya y que hina en el programa ve agosto día hina ya poma último de la semana. Peisa hina capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios que fuera. Va vaya esa hina o más aminte paje. Va con la ñeporandú y anota mimi hina o mimi hina Peisa ve ya responde a ver ya mojo vaya a ver mamá ya poñan de pregunta y cuera ve preguntas y Efesios de igual a la pinta ara no estamos la curioso más vimos ata algunos y se preguntan o no y lo mismo de siempre allá pomia que añe pues una move agüero viaje otra clase la se pregunta con anga. Mis preguntas no son las mismas de antes, que cuando empezaba en la fe. Son muy distintas las que hago en la fe hebrea. Así. Fe hebreo y otra clase la pregunta. Al menos hay otra religión, ¿verdad? Bueno, depende, ¿verdad? O depende cómo es la nembo, y cuál la religión, ¿verdad? Ya de acuerdo, con el por andu, de hindú más opea. Ella por la pregunta y si porque un va a poder un bocucho vaya a la cotina edición número 149 a bella porque venía por andulo y tal mete lleva ese de Sara y de bárbaro no y usted debe ser la oye por lo la pregunta y diferente la de pregunta bueno y diferente la programa y diferente la prédica y diferente la forma de enseñar. Es diferente la enfoque, la esa polle sacao ñeñe, es ahí diferente la pende pregunta, cambia paitelo y ahí. No, pero a veces tanto oír, sí. Claro, porque o depende de la pejendúa y nada pe comprobar, vive. Seguramente pues hendúa todo será cierto, revisar la Biblia. Oye, cada información, todo será más eres allá. Entonces ya pídeme otra pregunta, a pesar de ya que pero tiene escuela ante hoy, la ñan de programa, pero tiene escuela. O sea, ya ayuda también, eso ya puede escuela y va a el enfoque, esto era, los mandamientos, las instrucciones ya mis palabras no son mías, los mandamientos que le doy no son mis mandamientos, no, ego y tú añe, pues. Entonces, esa es otra mi tía, güey, allá. Omombe ula hoy qua omombe ula o explica omoñe o ya po parábola jamba esa pecha lo mitad por anduja o responde esa pecha digo ya aprende en la noche roe noche pastor allá verá ahorita ti parte ti porción hija dice bla 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 jareí ese amén aleluya botila ñan de Biblia ya paye imagina mutanda enseñanza. Ese es un sistema de oratoria, de traspasar información y encima que a veces lo mitad o ya voy para allí. No. ¿Cómo fue el sistema de prédica al sistema de enseñanza? La iglesia primitiva, la iglesia la cajal primitiva. ¿Cómo hacía? Se enseñaba, se explicaba exactamente. No hay pollo.
O por andú, oye responde. Por andú, oye responde. Allá. Apóstol Pablo, pues ante hoy, ojo, joven de ahí. Me tengo parte de, sabe, no me hay tiempo la carta, pero oye, explicar si ve la, hermana, pero oye, por una moda, por andú este, exagerado más a último vez, oye, descoordina para la, oye, descoordinar y la iglesia, ve a, oye, pues ti carta Pablo, Pablo hizo cuando, no, pe por andú, vende mena, ve venderoga, ves. Por ando pende mena be pende pekin inte to ye explica pona to ye ya popona hecho. Por andunde la mi detalle mi exageradamente más cada rato y te ima la pregunta. Yo abuso y te ima lo mismo. Especialmente las mujeres siempre son interesadas. A palo entonces ya allí y ni una palabra la cuñan de ir a la cuimba eve. No. Va, esa ni una palabra la cuñane, pues yo no, y por eso es por andune mena, o sea, y que tú ni que está en mena, diga tú la mena un bo el esposo tiene que conocer la Torah. Oye, qué mandamiento de mena de todo, a ver, ayuda que posiblemente tenemos fuente que las hermanas inclusive discutían en la congregación, ¿verdad? Hermana con hermana. A no pena ver más la maestra, entonces el apóstol Pablo le envía una carta, no. Ahí veía peña tranquilizar Pekín y la congregación va ni peña discutir. Pero hay maestros, pero alumnos, pero peña pone una moya. Hay cosas que ustedes van a ir después a preguntarle a su esposo en su casa. Pues oye pila allá será a la mena acá, anicia. Va de código J por andu y la imena para la eliminación de país. Na endu yo na se interesa yo está responsable de la iglesia de Radio Corintio. O escribí Pablo, acá los esposos no quieren responder a su esposa. Qué fea. Oye, va a ti carta la escribí allá. Entonces, a ver, y una mujer puede enseñar a su esposo la Torah. Claro que sí. ¿Por qué no? Puede, si el esposo no desconoce a la enmendando y cuay, o sea, no estudia y o sea, no está en la Torah. Entonces puede compartir esa información con su esposo. O sea, ese no es sobrepasar la autoridad, ¿verdad? Puede decir a su esposo, acá en la Torah, iñan debe semena, pesas a pesa, senguas esa pesa, de con este co, ya a lo mejor me ema la idea la imena. No, es que la mujer no tiene que callar, porque dice que la mujer tiene que someterse y no debe enseñar. Someter una cosa, va, ellos vean, va, es lo igual. Muy va. Nótese y que tiene que estar sujeta. Por la sujeta. Tengo 5. Y antes estamos ya a la edición 5, capítulo 5, ya mañana 22. No, pues, oye, ¿qué tal? Vamos a quedar pues Génesis esa Biblia y no. Entonces a estudiar Génesis Neguri. Ya es a mí 5 ojo no la de versículos y nada. 5:22. Sí. 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor y Reina Valera. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yeshua es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Mesías, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Y marido ama a otras mujeres. Donde yo a ver la niombo etile y mena. Ni una parte dice.
No puedo llevar. Najá, ni ahí. Ni una, no. Da ya topa. Yo a ti reglamento la cuña de que tu hija veo compartir la imena de la tora. Claro que sí, puede ir su esposo. Su esposa son catuños es como, ey, congregación, vete con la tema. Justamente ve comentario ya puedo que ese está en, ay, quieta upea, vea, esa, imagina. Está en Primera de Corintios 11. Xami, cabeza. No te puedo ir a ver. Donde dice que las mujeres callen la congregación. Pero ese no es. Ahí tampoco dice que la mujer no tiene que enseñar o compartir la Torah con su esposo. Para mí que después oye refería a explicarme después vengo yo discutía de fuera, oye yo discutí entre hermanas había sido la trasfondo allá. Y upear con la queja. Sí. Se me perdió ese versículo será. Pero los hermanos pilla para moina, pues, mo moina, pues, es que puru, va a ver versículos, o sea, no recuerdo si es primera de Corintios. Pues esa era una respuesta, ese, para carta, oyeras acá con el apóstol Pablo, a ya estudiar la trasfondo allá, y el trasfondo histórico. Entonces vemos que las hermanas, o acá para paz, 14 nóminas, 34. Es Primera de Corintios 14. Sí. Como en toda la iglesia de los santos, y vuestras mujeres callen las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En el sentido de enseñar, vea. Sí. En el sentido de enseñar, tomar el liderazgo. Porque el que enseñaba era el líder. Entonces, estaba ahí, tango ahí la cuñado ya, habiendo hombres y teniendo los hombres el llamado al sacerdocio, vaya para ti cuñane de Timo Aibio, estaba ahí, vea. Y ese en contra de los varones. En contra de los varones, amigo. Va esa gua, cabeza de hogar, va esa gua, sacerdote peón de la Nembireco, hoy cuaite y vende. ¿Por qué tu esposa sabe más que vos? ¿Por qué tu esposa está más metida en la cosa de Yahweh? Va eres a ora, va eres a le ve la Torah, va eres a enduve la audio, fuera, estudio, va eres a todo, va eres imbarete, vela y yerovia. Tengo la culpable, amigo. Lojo tuya igual, y en botaviso, va a abandonar la de llamado, debimos a pecha de pea. A pea tu pei puruta y na pea con versículo las mujeres na sembo, y na donde igual más y mantengan un de vez en cuando la cuñada alguna cosa la ne mire conda y por macho a veina. Niño machito gaucho sei na ani que en demba de betinde en ninderoga. En tu casa tu esposa te puede decir, mira, acá dice la Torah, pisa. En torito ceja, de la ña Torah veo prohibida, anden di catu yere, pues nembi de no me hace sujeta. Hey, hasha, Biblia, Efesios 5, 22. Si vos estás fallando, hombre, ni una mujer te puede estar sujeta. Porque la sujeción, claro, se petit cosa. La sujeción es obedecer al esposo, respetándole como
siervo de Yahweh, y como que este esposo está respetando al Mesías. Pesan hoy no puede ver la L Pátano P522 JC 33. Hay de hay Juan mire cobe ella show hay Huawei mire cobe. Ani yo la ya hacer a ver si no sé acá esta pregunta es bueno, una cosa es la sujeción y la otra cosa es que sí puede una mujer puede llamarle la atención a su esposo si está saliendo en la Torah. ¿Por qué no? Eso no está prohibido. Ah, que la tipo ya posee andamos ya potas a la mire conde y yo me de yo. Yepeja yo la pala Torah y coina sé, no, acá el apóstol Pablo acá en como siempre lo mitad no interpreta por ahí el apóstol Pablo y la cuña o pues estaba ahí la cuña o ya rata o la pota o ya rata o la liderazgo o ya rata o dirigir la iglesia. Pepe sí. O sea, en ese sentido estaba hablando. Y que no, las mujeres no tenían que estar discutiéndose allí entre hermanas. Mientras que el maestro estaba explicando. La maestra, oye, que callo y fuera. El líder de la congregación se quejó, le escribió una carta. Esta es una carta del apóstol Pablo a los corintios, pea. Yo recibir a eso y fuera que te hija, yo responde a eso cuando no, cuña. A ni pecha. Japey o pues estaba ahí, y la líder, ve. Pero esa mío pellará la responsabilidad. O pues estaba ahí, cuñado ya o liderar la vende, pe, y me jabe, unos cuantos, pepe, peñija, no, pe, cuando la Torah, pe, opera a la delantera. Upea, no la concepto de ir que anique hoy. Anique ti la cuñado, y ecuimba, no, eso no. Eso no. No, anique ti la cuñado, y ecuimba, bueno, y en cuanto a la congregación, si está el líder, el que está enseñando, el maestro de la Torah, y bueno, entonces él es el que tiene que enseñar, él se le escucha. Tiene que liderar un varón. Ese es el concepto sacerdotal. Siempre tiene que ser el varón, pues es cabeza. A ti compromiso, a Ninaimo a la de Yarata Efesios 5:22, a se sujeta, sea andecha, pues, depende, no, de enseñar la Torah, y que cuimba en de añera. Mire, cuando le cuimba es van de, oña que entiende, deja ya popan de la andera, o me van de la auto, no. Entonces, algunos y también pueden retirarse a nivel de la Biblia, a nivel de audio, a nivel de formar parte del remanente de Israel, a la cuñado penana, eso porque hay menos, no. Alto. En ese caso no. Estamos hablando acá, dentro del contexto bíblico, o lo que tenga que ver con la Torah. Si el varón está sujeto a Yeshua, Yeshua está sujeto al Padre, entonces el varón es cabeza de la mujer porque está sujeto a Yeshua, que es su cabeza. Hanipete varón no ya sujeto a Yeshua, no ya ya posan vila en Mireco y hueve inala en Mireco aguanta pan, hoy po ahora inamo esa cuacanduana o quiña porque ya sujeto, déjate joder. Está en contra de la Torah, eso, el mismo varón está ahí. Dengo la cuñara de ella de la en puerquesa. Dengo la eñembo gaucho no bebe acá para paja nambrena ni que tipea moja ella la mire cuenten de la ya aplastan de la juicio utan de ari. Porque deja y Juan mire cobe Yeshua hoja la iglesia ve. Que vea. A Yeshua vigo maltratar la iglesia ve. Yeshua vigo a la iglesia, Yeshua vigo humillar a la iglesia ve. Yeshua vigo como sombrero a la iglesia. Yeshua vigo oerí con su palabra a la iglesia. No, porque no, ella sujeta aquí, ya pues allá. No, es eso. Si vos estás de ella, pon la Torah y a la mire consejo creando el problema. Esa mujer va, no puede la esposa tener ningún derecho ahí. En ambos casos. Los dos, 5:22, referente a la Torah. Ojo, la casada está sujeta a su propio esposo como al maestro. El chaval de para representar en aquel momento más a representar como al maestro.
Allá esa no la de carácter, la de conducta, la herea, la de trato, la de mirecondi. El representante y la de cabeza, ve. Ñandego y representante. Yashua vino a representar al padre y el padre era su cabeza. Yashua, nuestra cabeza, nosotros estamos representando a Yashua, ya representar su pesera. Andina la de Piarola, la de mirecondi. Ya la llevo gallito, de ñemo cuñacero, cese de aquí para allá, Yashua vivo peso ya, po. Llevo autoritario. Anillo, hay que en el nivel tener idea, no pueden de aceptar y voy a hacer cuña yurui. Déjate de joder, será. Ya vence mi mana mía. Esta es cosa, estadísticamente hablando, analíticamente hablando, la mujer es más inteligente que el varón. Pero tiene que estar sujeta al varón si este varón está dentro de los límites de la Torah. ¿Entendés? De con acá kushu apejapebe, de ecuación de la Yahweh, no me interesa la escritura mía, la oración, la ayuno, nada que ver. Es que no que toquín baite que de que aplata suben de que endeñe ero suben de que eri suben y que hay de más vea que en boyer en de dinero bati to vaya pete y fuera un maguarete y maguarete y maguarete y mamia la cual se va esa guacuñaba cuando lo aguantado mía. Pero eso ya no se refiere a eso, mala interpretación acá. Y no digo que el que preguntó se equivoca, sino a aprovechar de que ya pregunta doña ya. La oye sujeta a ver la imena pe paja no de que tu veis dije imena pe ani que se mena pe yicoti. Ani que se mena es en la Torah y no, claro que sí se puede. Si tu esposo está fallando y bueno, y si es conocedor de la Torah, oye, pues no debía ir nada. ¿Quién mejor que la esposa? Claro, con la hoga pues guapa. Bueno, ojalá no induce y no vean la esposa hoy la líder de la congregación. La esposa tiene el derecho de denunciar al esposo ante el líder de la congregación. Que este esposo está saliendo de la Torah y está haciendo su vida fuera de la Torah y que ella, hay muchas cosas que indica tu Moisés ya por la semana y otra informar. Y el líder tiene que conocer esa realidad. Ñande roya y cuapala o hasta donde nos permitan ya que tu Moisés ya muy solución. Y cuando la realidad, porque hoy cono alguna cosa, hoy cota la ñe en güey. Hayan de y cuando pongo la realidad y cuando más para ver realmente la inocente. Pues no, para ya defender. Entonces, claro, hasta cierto punto, pastor Roe y Caturo y que la conocimiento de la, depende de la confianza de la pareja. Pero también hay parejas que no cuentan nada, ponemos la wiri guara nhưng bảy là cao đại tư là rồi mới quay bài có lấy qua rồi así ahora guarde mara quien haben de hoy coja la tipo APHP la cuña vendo tayo pilla sube o al revés pues acuerda no sé en la iglesia no sé en la congregación y pues acá aparentando cuidado con eso. No, acá 5:22 tiene que ver la cuimba la cuima es negativo ya por las envides coge y a su pela o contraeta o contradecita o la Torah. A la cuña negativo ya por las imenas y a su pela o contradecipata o la Torah. Ahora, en cuanto a ideas hogareñas o negocios o opiniones seculares, la mujer tiene también participación. Mire, come neti excelente idea de ni ne calcular y no porque ne cuña no me iban de idea, vio. No, vale eso. Ande de ya poseño la ne mire coge y ande idea por ella ponan de la de cuajacho pues eso. Solamente que la idea y ponan de ahí curi caturi ya analizado y más en mire cota calcula mina peare. Ta analiza mina consulta y mita ya web peare. Vea la idea. Bueno, no, y todo es matrimonial la casa. Entonces, sujeción es, mientras que el esposo esté dentro de los parámetros de la Torah, o respetar ya Yeshua, o respetar ya la Torah, la ley, los mandamientos fuera, no abandonar ya la y vida espiritual, la comunión con Yahweh por medio de Yeshua, esa esposa, obviamente, respeto, sujeción, obediencia. Claro, porque algo la mena go recoina conocimiento de la Torah y cuando no me diga tu la mena eso no se envire co
ya no recuerda a la mitad la mongo y me la de regla veja no ya puana porque no de nacer ahí huyo ira o me nere otro ne mire no ya puana cuya y no cuidado con eso, la mujer no puede manipular, o el esposo. Mire, con y en regla es un cuasema de ver, ñembo burro loco, ñembo burro loco ceja o ya atropella sepa este y vete más a la mire con de catuija así alguna cosa si no hay regla algo no cuidado no ja bebé ya oye por un maltratar mire cope meneje o otro que te cuidado con esas palabras, estos no son muy esas cosas nada de Yahweh será. Hoy me amo y un mía y no mimba, por algo te voy a echar pues un mía bella lejana mía. En todo tiene que haber acuerdo y todo se hace con respeto y con amor. Eso antes ya da vea. No, hasta el 33 todo es. El éramos pues me explica por de la. ¿Chami? Sí, hasta el final es. Todo tiene que ver con el matrimonio. Se puede comparten de allá, raco al redondear para te mandé, güey. Porque indebile le deja y jugar en mire con de ya show hay jugar de congregación, está todito ahí. Sí. O edificar a la congregación, ya show o edificar con la congregación, a la menos o edificar a la en Virecobe en la fe ahí. Porque en la representar en el matrimonio, en representar en Yahshua Uta o veñan de arañan de preparar de morir en el reinado de la esposa ñan de unión en 10 aba esa de la cabeza de la casa va a vete la Torah vivata ne animamos ahí ne mire cobe o se hija con de mundano y tentema ahora jatan de ir la delantera. No, el varón tiene que llevar la delantera en cuanto al conocimiento de la Torah. Él es sacerdote. De Shaita Yahshua le enseñó a la iglesia. Le educó en la palabra. Le guió en todo. Así es que diga, tú y la eres con la capacidad. Anda en donde la de Cuña Caraío le cuaite hija y estudios a la tipo que tú había sido de merecer pero donde y ya era llevando descoipe conocimiento no descoipe estudio. En ese caso cambia las cosas los timba él menos no cuadamos ahí pero hay que tú en vireco ahí con amor un boeso la no ella la hermano vela y líder en vireco y aprender ahí ese es un caso específico y no va a poder decir el hombre no de tú dicen porque de cuña no pero ¿dónde le ahí? Va, esta cuestión. Cada 8 de hoy con la reunión. De que hacemos, ay, ve, un mientero que ya analizaron y que. O sea que Andy ya raite y fuera del contexto las cosas al final de que va a ver Andy que hoy más ven va a vete hoy al final es juego de ricuta jabe está en de ser esa anga con el compromiso, o sea, si vos estás escuchando este audio, vos tenés un compromiso con Yahweh, tenés que conocer de qué a la voluntad de Yahweh, de sacerdote, de tipa iguazú, de representante de Yahshua, de representar a Yahweh. Ella interesaran, guiaran la nemirecobe, alimentaran en la palabra, en el conocimiento. Me eran ideas, me consultaran con Yahweh, de mire, coye equivocado, de con amor, eso venda, ahí pecha arango. Hay barete, se nos ha barete, pues ya por ocasión de la cosa, donde ese demo, hay porque de ese en la Torah, papi, yo esa taina, él la oye equivocado, güey. Esa es otra cosa. Para ambos, la mujer y para el varón, porque el varón está mucho más comprometido, estamos nosotros, en cuanto a educar en la Torah. 25, 27. ¿Cómo se podía ejemplificar 25? 5, 25, 27, Nejina.
5, 25, 27 de Efesios. Marido, no, apea vengo la ni imagina. Solamente que como que, supongo que te tengo allá raman de a picatan de el leer no entendible te y 5, 22, 33 veña y hina en debe, allá aplicata PM. Va hecha para más o menos, pero vengo peleo y me da en cuenta las explicaciones allá pues. Apago la y te imagen, namba, esa está la Yahshua y juega con la iglesia, ¿verdad? Ellos ya puede con la congregación, opea. Ejemplo, coñan de Yanahara, o mantener un mongarú, o de poner un gripe, y en bajiji, cuello seguir su peja, orar o multiplicar pan. O sea, el sustento, ahí el varón tiene que sustentar a la esposa, ¿verdad? Ya sea en alimento, o mondé, o en la palabra. Entonces, hipogino la piola, hoy día ahí la mujer está ayudando a su esposo y eso es porque hipogí la piola. Pero no que el hombre no tiene que dejar esos compromisos por dejar nomás. Tiene que haber ya algo muy especial para que el hombre no haga eso. Pero aún así, el hombre es ya sustentada en la palabra, en el conocimiento, en lo espiritual, ya guiar a su ya su ango guiar y la iglesia allá pues no ya apartar la verdad y el pastor guri andengo la nembire co pastor jalandera y jalandera allí pastor hina va te cotas ande a tunde cumplir con ambas da en donde mundano y te hoy no interesa yo en de igual ahí con ambas allá no cambia la cosa pero hay que escuchan estos audios y cuama o mi la iglesia por leer mi la Biblia siempre recope redomon y no bebé no si y corregí que ¿cómo amó el Mesías? Apeango la que te responde a ¿cómo amó el Mesías a la congregación? Apeala es negocio allá. Se responde pan de más porque hay cuatro preguntas o invama uribe. O para qué más se acá. Claro, demostró sinceridad, fidelidad, nunca le abandonó a la iglesia, no abandonó en la necesidad de la iglesia, ni abandonar en Virecover su necesidad, doble sentido. La mujer necesita atención, no solamente Ocarujanman y Jacino, está la necesidad conyugal. La pinta ser humano tiene su naturaleza. Ella cumplía años de compromiso. Ella de cuidado, pero ¿qué pillas para moño, ven? Bueno, es la mujer la misma cosa también. La pione esa imponaron físicamente en negata pione mena ahí últimamente. Va con yupan. Bueno, Yahshua no humilló, no humilló a la congregación. El esposo no tiene que humillar a la esposa. Yahshua siempre estaba cerca en momentos difíciles. Claro, el esposo siempre tiene que estar cerca de la esposa en momentos difíciles. Se compadeció de la congregación Yandé, mena y por el juguere combina Yandé mire cosa. Van de esa cuestión después como ellos, lleva de valorata güey, no ni te esa ahí. Hasta estoy de no vale yo ahí va la olla cuando el coyo hay sentimiento más. Es pensando de echan de ahí ahora con la necesidad y pensamiento y emociones un día. Y la mujer la misma cosa, parece siempre hay algunos ya raco puntos a atacar la cuña no, vean los dos. Lo mismo que vos querés que tu esposo te haga en cuanto a trato, vos también. O sea, ya muy en concordancia opear. Y cupitripe. Vai con la mena ante guau cumplir pata la de mire tu áspera, argelsa, amargada, neurótica, y mena hoy ya ve la joga, ve es cachafa cueja la océano, ve que tu ya que pinta y panambrena, oye bolujito y pampilin pa ven a mi saño ñanambrena la mena agua que tu es cuidado con eso. El esposo tiene que ser pituco para su esposa. Si el esposo se pone perfume para la esposa primero. Y la esposa se maquilla irregular para su esposo. Se pone linda para su esposo. Esta versión. Otro papel ya sacar mañana de pio telemba otro anden ya presentar las cosas a la ñandero que tu
Pesan, acá pachurrado pa. No, claro, sí. El esposo se tiene que poner lindo para su esposa, claro. Ni ella mandó una idea, amigo. Es donde allá en el sentido de ella cuidar. Por lo menos ella se pilla mi mina, se a esa man es viejo. Mm. Ya caca mi mi de vez en cuando. Ni por su sube. A la pina ya. Algo te gusto ya hemos de agua. Entonces, mire, cuando por ahí, oye, estuve, ya por una semana entonces se pilla, ve el tipo de peja, ay, va a vender y cuál va a poner. Va a piquito, usted está, dia, ni Perú y me ando de ahí por otro lado. Bárbaro, me tumba tu tufo, fuera, Gina. No, ya, de coyo colino, ya, raco aquel limón, ya. Eh, de años, hay bien, tú, mi pende, jiwa, wiba, este coba. Yahoo lo ita, Yahoo. Ni la cuñave, panto ya popá, añandea tu na ame. Le vio cavernícola, ma. Y la pesa. Bueno, no, yo veo. No, en cuanto a la ropa, con la pituco mía, y monte pituco, anajani, o veré comiende. Vengo, contarle que llego, ya recope, respetos a ya recope cuidado venían de cuerpo venían de viejo en Marabe. No, generalmente la cual se va voy que a ver alguno en todo, pero hoy algún tipo será deja que la imagen no cuidáis a la y se los oye y arin. Completaban agua. Ahora es copado, no ya poseen el puerco, el amigo Porky. Porky Pig. Bueno, ahí llama, vea. Ya esa misma ojaltarse, a ver si Yahshua cumplió su responsabilidad con la congregación. El esposo cumple con la responsabilidad con la esposa. Y ya después de ese compañero monajene mire ahí ya hay una y ya hay. Ahí ya bota. A ver, y que tú se mire coja hacer pea más pea la y que tú allá po. Peare ahora curi ha pea ya voy a proveer pea y más con anga y tende que tú mo ay y que tú te digo se na mi. Mismo que está daña ni ya ni de pareja ni de compañera de guerra. A no entender no va ella pota ella soluciona va ella pota no entender se no ya por si una mujer sabia no reconocer dónde hay dónde capacidad a mí. Bueno, Yahshua ejerció su sacerdocio enseñando la Torah. Bueno, van que te maguri. Ve ahí. Va te cotañe muy mal día la capacitar y aprender a en mí saca mi ejemplo de familia. O por andu donde si quiere con respuestas y nada de para otra cosa no me interesa yo y cuál se no hija de tu y cuál pues cuera en sea codi para pan de pero que hay problema cuera más. Allá, bueno, más cuál está pues ya pues sí, Lande hoy neña hija besa hayo interesada pues hago mucho de escuela lande familia vender de después va a ver me en la Torah ya en Duma. O si vos estás lleno y si tu familia no quiere saber nada, ese es el problema de ellos con Yahweh. No, ella es tu problema, eso. Donde ella amba y te se pues acá y para que se joda. Apei va a ver. Bueno, hoy va a eso. HP 27 ya redondeada, pues son 27.33 ya redondeada para el tema, ¿ves? Sí. Instruir a la esposa, a la familia, en una vida de santidad. Para prepararla para el encuentro con Yahshua. Debe preparar por donde mire de santidad. O preparar a la familia, ¿verdad? O en caso, varones salen a trabajar. Tienen que preparar a su esposa para que la esposa quede a lidiar con los chicos. Hay casos. Da está yo le copia con privilegio, pues está jugando todo el día o estudiar Torah. En ese caso cambia. Pero aún así, el esposo tiene que guiar a la esposa a la santidad. Exactamente. A ni la de interesa de cuasemba ese es grave. Cada tarde o temprano es oportunidad la de manduyu o saina.
Es sembrar, güey. Así es que mi querido oyente, peña majeta cotidiana. Me está algo y repetitivo y tico, algo ya toca mi mío y vivo. Entonces, de acuerdo a la pregunta, y de mañana responde con, ya redondean de A. Oye, pero pregunta más 59598516297 lomita. Y imagina capítulo 5 y que potaite, imagina. No, mami, a ver cómo para. Qué raro. Chao. Un programa de Catuta ya en Dula pregunta acerca de Efesios capítulo 5. Mami, 30, ya redondeamos ahí, 33 como para. Así que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y la mujer respete a su esposo, terminado ahí. Porque para ver misterio se da. Se ni que tú ya explicaba allá. Yahshua ahora de ya entender paponata, de ya representar en el mireco de la unión de Yahshua con los escogidos, con su iglesia. Entonces, no egoísta cero. El esposo no debe ser egoísta. Es para entender la mireco nada, y es Hashui. Gente pelota guasu en mireco a tu palito. No, es un palito que la jefe cuestea, él no. Ya compartirlo mitad. Vaya guayo, vea qué clase que ama a su esposa, yo vea la para allí en Vireco. A oñe monte por haberla en Vireco, tú najani, pesa. No, ya llega hasta ahí mi miala y ya van en familia esa. No debe ignorar a la esposa, debe compartir siempre. Debe sensibilizarse a la realidad y circunstancias de la esposa. Va a basar en Vireco y catuico de solucionar. Hoy viene alcance. Ya salvaguardar la ñanembre con dignidad, la jecovela y salud, todo lo que sea posible. Para adelante del Padre, eso trae bendición, porque es un servicio muy grande, servir a nuestra amada esposa. Ahora, ese donde tranquilo, najanio, ya voy cuando ya pues. Donde ya pues paitean, ¿vale? Sí, deja su hija, hija, su veina, de recoger dolor, ahora con dolor ahí. Entonces, en donde dejé la ne manda y tejado, y en donde dejé la pea mueva, donde trata por la ne. Hacer lo que tenés que hacer delante de Yahweh será. A ver, claro, representa parte de tu mismo cuerpo. De representar ya lo mío que de yeje ya puedan o de mismo de yeje ne penayan delante de Yahweh la escena penay no. Oye tema, entero más en DDCA y ponan de yeje hande mara. Pesa ve en DDCA na ya nelana la y ponan la ne de copenguara. Ambos, los dos pesan. Ni me hará alerta, atencioso, respeto la ne de cope. Es para la oían de alcance veía popaites. Un solo cuerpo, ejemplificando lo que es el Mesías con su congregación. Un solo cuerpo apea tu saco misterio, para MPM, o papesa, 33 opa. Oían a respeto mutuo, ambos, amor, comprensión, allá es paitema, ambos pucureida. Pese ya vamos a ella pupe en ya poco se ara guapa pensa opa ya de capítulo 5 lo mitad. Y hay que va a ser último capítulo. Que vea. Oye, este marique pese ya vamos a ella pupe en ya poco se ara guapa oye a ver me rode Emilio Vázquez congregación remanente de Israel Pegua. Ya de programa Geraña. Ay, atoralo hermano, fuera ya yo topata boco y el gente más.